Lo que vimos en las minas de Afganistán me perseguirá para siempre. No era humano y tampoco era de este mundo. Cada viejo en este pueblo tiene su propia versión de lo que pasó. ¡Demonios! Incluso la mitad de los jóvenes piensan que saben cómo sucedió. Personalmente no escuches a nadie que no estuviera ahí. Es como, ya saben, ese juego que solíamos jugar cuando éramos jóvenes, donde tomas un trozo de hilo atado a dos vasos y los pasas alrededor de un círculo, solo para decir un mensaje a través de él. Lo llamábamos teléfono descompuesto. Sí, creo que así lo llamaban. La única diferencia es que en el teléfono descompuesto la historia comienza como algo simple y se vuelve cada vez más y más ridícula a medida que avanza. Pero esta historia no. Esta se vuelve cada vez más plausible cuanto más joven es la persona. Es casi como si fuera demasiado para creerlo, por lo que los oyentes corrigen el realismo cuando lo vuelven a contar para no parecer locos. Mi propio nieto incluso me dijo el otro día que yo lo recordaba mal, que todo fue solo un trágico hecho desafortunado con un oso albino. Algo no está bien con eso. Un chico de 12 años le dice a su abuelo lo que debería y no debe recordar. Así que una vez más, no escuches a los más jóvenes. Ellos no estuvieron ahí. La verdad es que la mayoría de nosotros, los ancianos, tampoco estábamos ahí. Por la forma en que hablamos, adivinarías que todos los mineros del pueblo estaban atrapados en todo. Recuerdo que éramos solo 20. De esos, más de la mitad de ellos están muertos y enterrados. Excepto por el viejo Roshi Sang. El bastardo se había incinerado a sí mismo. Empezaré de nuevo esta historia y perdóname si repito algo. En 1960, como cerca de cualquier otro joven, trabajé en las minas en Afganistán. Era un trabajo duro pero honesto. Además, nada en este lugar pagaba tan bien. Nada para lo que estuviera calificado en cualquier caso. Yo tenía una esposa, un hijo y otro en camino a mantener. Además, mis amigos eran mineros. Rob Hatfield, Roshin Sang y Sid McNamara. Normalmente íbamos a los bares después del trabajo y yo me iba temprano por la familia, pero Roshi siempre pedía a uno más. Ahora a Ralph no le importaba mucho el lugar. La mayoría de nosotros no lo hacíamos. Ahora a Ralph no le importaba mucho el camarero. La mayoría de nosotros no lo hicimos. Jesse Felt atendía el bar no porque fuera especialmente bueno en ello, sino porque no tenía el verdadero estómago para el trabajo de los hombres. Incluso contrataba a chicos para cortar su césped y hacer paisajismo. Tampoco me avergonzaba de ello. Honestamente, pensé que lo hacía más inteligente que el resto de nosotros. No sé si alguna vez atrapé a Jesse en la ciudad sin una sonrisa de lado. Ralph sospechaba que Felt consiguió su trabajo acostándose con el dueño del bar viudo. Yo no lo creía, pero no era imposible. Jesse había tomado las primeras frutas, si me lo disculpas, de al menos 2 chicas en la ciudad y tenía casi media docena de ex o amantes actuales. Era amable con las mujeres y tenía una cara bonita. Tenía pómulos altos en las mejillas y nariz afilada. Esa fue razón suficiente para que a la mayoría de nosotros no nos terminara de agradar. Ralph tenía derecho a odiar más a Felt que a la mayoría. Todos los que no son de este lugar probablemente lo sepan todo sobre los Hatfields y McCoys. Pero eso es agua bajo el puente en comparación con los Hatfields y los Felts. Verán, durante las guerras del carbón, Hatfield luchó por los sindicatos y Felt era dueño de las minas. Pero si le hicieras difícil a Jesse, volvería con una broma. Felt siempre fue un tipo gracioso. Eso, combinado con el hecho de que nunca se enfadaba, impidió que el resto de nosotros lo odiara de verdad. Todos excepto a Ralph.
Era junio cuando empezó todo. Era temporada de cigarras. También fueron bastante malos ese año. Tantos malditos insectos que podrías atropellarlos en sus entrañas si las huellas de tus neumáticos estuvieran abajo. La mina era un refugio para ellos. Para el día de trabajo, al menos, no tenía que escuchar el chirrido interminable. Pero esta temporada, la mina era incluso peor que el exterior. Esta vez hacía eco. Ni siquiera sonaba bastante como un grillo. Al menos, no para mí. Así que no es de extrañar que trabajemos más profundamente de lo habitual. Llegamos lo suficientemente lejos como para no poder oír y nos fuimos a trabajar. Un par de horas después vi una habitación nueva, pero esta era muy estrecha, casi demasiado estrecha para que la mayoría de la gente entrara. Pero Roshi era un tipo flaco y podía encajar a través de las barras de una cuna de un bebé si lo pidieras. Cada vez que había una grieta o un pequeño espacio, el resto de nosotros estábamos nerviosos por deslizarnos. Pero Zank lo tenía cubierto. Esperamos no más de 10 minutos antes de que Roshi Zank volviera hacia nosotros. Nunca había visto al hombre tan emocionado. «Detengan todas las demás excavaciones», dijo con un acento bastante grave. «Esta es una sala del tesoro». En la mayoría de las minas, el experto en demoliciones calcula la cantidad adecuada de polvo negro y luego todos dibujan pajitas sobre quién tiene que encender el fusible. Pero la mayoría de las minas no empleaban a Sid Namara, al hijo de perra más loco que he conocido. Sid hacía todo lo posible por sí mismo. Le encantaba estar tan cerca de la explosión como la cordura lo permitiera. La mayoría de nosotros pensamos que seguiría el camino de su abuelo nacido en Irlanda y moriría en tal explosión. Pero él abrió la grieta sin ningún evento y todos nos echamos un vistazo a la sala del tesoro de Roshi. Lo que vimos fue una mina de oro. Bueno, realmente no. Era una mina de carbón, pero era un montón de carbón y muy fácil de recoger. El propietario estaba extasiado. Contrató a todos en la ciudad que ya no trabajaban para él al doble de la tarifa normal. Ni siquiera un tipo como Felt pudo resistir unas semanas de trabajo duro por ese tipo de dinero en efectivo. Trabajamos como perros toda la semana, tardando tantas horas con el doble de sueldo posible. Como era de esperar, Jesse era el más perezoso de todos, pero necesitábamos que tuviera suficiente energía para servir nuestras bebidas después del trabajo. Así que nadie dijo nada. Ahora no estoy seguro de quién lo vio. Quiero decir que fue Felt quien regresó pavoneándose con una sonrisa orgullosa para contactarnos todo su hallazgo. Si mi memoria no me falla y eso pasó, eso es lo que llamaría una ironía cruel. De todos modos, alguien encontró otra grieta, una lo suficientemente ancha como para que cualquiera pudiera caminar. La nueva sala era pequeña pero llena de carbón. Era carbón suelto también. Eso debería habernos hecho desconfiar. El carbón no solo se sienta en la superficie, apilado hasta la rodilla, listo para ser recogido en bolsas. Pero en esa época todos éramos codiciosos. Y ahora teníamos 2 salas en las que trabajar. Un puñado de chicos que apenas conocía trabajaban en la habitación más pequeña. Lo llamábamos el cofre del pirata. Admito que éramos unos jodidos codiciosos. Robamos pilares y pilares y fuimos demasiado agresivos con la máquina de corte. Pero ese lugar no debería haberse derrumbado. Yo he estado en colapsos naturales antes. Y este no era uno de ellos. Algunos de los mineros te dirán que todo estaba tranquilo y normal hasta que sucedió. Pero no, hubo un sonido. Ese sonido que me persigue incluso todavía hasta ahora. La explicación más racional es que los hombres en el tesoro del pirata gritaron antes de que las rocas se rindieran. Pero yo sé lo que escuché.
Fue un grito, sí, eso lo entiendo, pero no fue humano. Oh, no, no fue un grito de ira o miedo. Si me preguntaras cómo me imagino que un demonio podría bostezar, te diría que no tengo que adivinar. Yo lo sé, ese era ese sonido. Éramos nosotros despertando algo enterrado bajo todo el carbón. Los 3 hombres que trabajaban en la sala del tesoro fueron chupados debajo de esa gran pila de negro como si hubiera una asada gigante debajo. Entonces comenzó el colapso. Fue la gran cámara enorme la que fue primero, el que mis amigos y yo estábamos trabajando. Ese pasillo que Sid había explotado cayó sobre sí mismo sin tanto ruido como para advertirnos. La mayoría pudo correr por el pasillo a tiempo y salir. Una pareja fue enterrada en los escombros, aplastada como panqueques. A Hopper Collins se le clavó la pierna debajo de una roca, la cual sería su muerte. Creo que tenía 19 o 20. El tipo tenía una esposa bonita y aún no tenía hijos. Seguro que la muerte sabe cómo elegirlos. De todos modos, cuando el polvo se despejó y pasé de toser, noté que el pobre Hopper gritaba y gritaba. Hice todo lo posible para sacarle la roca del fémur. No había terminado antes de que Ralph gritara y señalara. Un par de los nuevos reclutas habían apresurado a esa pequeña habitación para evitar las rocas. Malditos bastardos. Ahora los gritos que escuché a continuación eran definitivamente humanos. No los vi, pero no puedo confundir el sonido de la carne destrozada. Así que renuncié a Collins y corrí por el resto de los supervivientes. Yo he intentado olvidar cómo me rogó que no corriera. Todas las palabras que él usó, pero yo fallé. Corrí y corrí, no muy lejos a la vuelta de la esquina. Y pronto todos los cuerpos sanos se acurrucaron alrededor de la cueva. Estaban tratando desesperadamente de excavar. Fue inútil, pero también lo intenté. ¿Qué más podía hacer? Cuando los gritos se detuvieron, comenzó a comer. Debió haber durado media hora desgarrando, agrietando y chupando. Todos sabíamos cuál era el plato principal y cada uno de nosotros cavó todo más rápido. Sea lo que sea, esa cosa nos estaba devorando. Eventualmente, por supuesto, el pánico desapareció y tuvimos tiempo de pensar. ¿Qué había ahí atrás? Y lo que es más importante, ¿qué haría cuando terminara su comida? todos sabíamos que no habíamos progresado escapando. Supongo que en este lugar somos tercos. Por horribles que fueran los sonidos desgarradores, el silencio era mucho peor. La cena estaba lista, con suerte se estaba llenando. ¡Maldita sea! ¡Todos paren! Tenemos que resolver esto de manera inteligente, gritó Sid McNamara. El irlandés levantó su linterna y todos nos enfrentamos a la luz. Más de una docena de nosotros estábamos acurrucados. Algunos lloraban, otros habían rezado, pero todos estábamos temblando como si no tuviéramos ropa en una ventisca. Nos tomamos un descanso de la frenética excavación y nos callamos por un momento. Todos, excepto el hijo de Rodney, que se arrodilló y no dejó de rezar sin importar lo que hiciera el resto de nosotros. Rodney no era tan santo como su padre, pero al menos uno de nosotros estaba pidiendo ayuda al cielo y eso no podría haber hecho daño, ¿o sí? Finalmente, alguien habló. Fue Ralph Hatfield. Siempre tenía la cabeza despejada. Incluso hizo un par de años de universidad. Él mantuvo su voz más baja que Sid con la criatura a la vuelta de la esquina, así que nos inclinamos para escucharlo. Tardaremos muchos días en desenterrarnos. Eso nos matará si la deshidratación no lo hace primero. Y todo está protegido con TNT. Así que probablemente esa sea nuestra única opción. Oigan, ¿podemos hallar un reloj? A lo mejor un guardia para asegurarse de que no entre por aquí esa cosa.
Jesse dijo tratando mal de mantener la compostura. Oye, ¿te estás ofreciendo como voluntario o qué? ¿Prefieres quedarte parado en lugar de cavar como el resto de nosotros? Dijo Ralph. No, bueno, es que... La mayor parte del agua y las luces están en la habitación con ella, dijo Sid. Lo hemos superado en número. Vamos a morir si no hacemos algo. Por supuesto, dijo Ralph. Yo leí todo un número sobre especies no descubiertas en National Geographic. La mayor parte de la vida en el océano es desconocida y hay todo tipo de criaturas ruples que nunca conoceremos. Esta cosa es un animal, y los animales, por supuesto que pueden morir. Oigan, ¿y cómo se alimentará esa criatura?, pregunté. Nadie respondió por un minuto, y luego Ralph asintió. El carbón. La única energía en este lugar es el carbón. Quizás esté hecho de carbono, al igual que los seres vivos. Hay bestias que digieren minerales, los llaman nitófilos. Ahora, no puedo hablar de la exactitud de las afirmaciones de Ralph o incluso de la exactitud de mi memoria, pero me gustaría pensar que Ralph tiene razón. Es un animal. Sin embargo, no sé si creerlo del todo, dije. Alrededor de todos, Rodney dejó de murmurar y gritó: «Eso no es un jodido animal, no es nada natural en absoluto, no está hecho por Dios». «Baja la voz, cállate, hombre», sisió Sid por los dientes. Es un demonio atraído por nuestra codicia y maldad, es algo que merecemos». «Oye, Rod, por favor». «Shh», dijo Jesse Felt susurrando. «Tenemos que arrepentirnos, necesitamos pedirle a Dios que nos salve», dijo Rodney. Creo que fue Sid quien le pegó en la parte posterior de su cabeza. No fue lo suficientemente como para dejar a Rodney inconsciente, pero con mucha fuerza para derribarlo y callarlo. «¡Carajo!», dije, y algunos de nosotros dimos un paso hacia atrás. De inmediato, Roshi se arrodilló para atender a Rod, dando a Nakmara un fuerte brillo. A nadie más parecía importarle. «No conozco a muchos animales que puedan sobrevivir siendo golpeados con 8 picos», dijo alguien cuyo nombre y cara no puedo recordar. «Son 9 según mi cuenta», dijo Ralph. No tenía que decirnos las matemáticas de que no habían suficientes picos para todos. Rod apenas podía caminar y Paul tenía un brazo roto, lo que nos dejó a mí y a otros 2 para luchar con piedras. Roshi tuvo un poco más de suerte. Mantuvo esta hoja especial en donde quiera que fuera. Lo llamaba Kirpan y es una daga larga con todo tipo de adornos. Hace mucho tiempo en Afganistán un cuchillo no le molestaría a nadie. En ese entonces no era raro que un tipo caminara por toda la ciudad con una cuchilla en su cinturón. Ninguno de nosotros tenía un arma, por supuesto, pero habría cambiado mi roca por un buen cuchillo cualquier día. «La mayor amenaza aquí va a ser el fuego amistoso», dijo alguien, pero no lo recuerdo, no puedo conseguir su nombre. Recuerdo sus historias y que había sido sargento en Corea. Maldita sea, ser viejo es una cosa increíble. De todos modos, el veterano nos aconsejó un poco. «Miren dónde se balancean, pero no dejen de golpearlo hasta que deje de moverse», dijo. Rápidamente redactamos un plan de batalla con la ayuda del sargento. ¿Quién se acercaría desde qué ángulo o cómo emparejarse con compañeros de batalla? Cuanto más elaborábamos, más temíamos perder el nervio. El hecho de que la criatura no hubiera producido un sonido durante tanto tiempo solo se sumó a nuestras preocupaciones. ¿Estaba planeando algo? ¿Fue lo suficientemente inteligente como para hacer planes? Como unidad, rodeamos la curva y brillamos nuestras linternas lo mejor que pudimos. La mitad de nuestras luces estaban apagadas y las demás, la mayoría fueron derribadas.
Pequeñas tiras de blanco brillaban en direcciones aleatorias, como una especie de patrón a cuadros. Pero a menos que se escondiera en las sombras, yo no veía ninguna criatura. Los rastros de sangre e intestinos contaban una historia diferente, que la cosa había metido a los cuerpos en la recámara del pirata para festejar. La pierna de Hopper todavía estaba fijada debajo de la roca, pero ya no habían señales del resto de él. Nadie estaba ansioso por ser el primero en la fila, así que nos deslizamos hacia lo que tenía que ser la guarida del monstruo muy lentamente. Teníamos nuestras armas levantadas y a mitad de camino algo cayó sobre nosotros. O más bien, sargento, no habíamos imaginado un ataque desde arriba. Así que todo se fue al carajo. La mitad de nosotros corrimos y la otra atacó y yo hice un poco de ambos. Antes de ir más lejos, haré todo lo posible para describir a la criatura. Solo ten en cuenta que esto fue hace casi 40 años. Solo ten en cuenta que esto sucedió hace casi 40 años. Se movía más rápido que un conejo, la luz era escasa y solo lo miré muy bien una vez. Al menos con mis propios ojos. No puedo contar cuántas veces lo he visto en mis sueños, pero supongo que lo vi lo suficientemente bien para que cualquier hombre jamás lo olvide. Estoy seguro de que era alto, pero no sabría decir cuánto, porque como pueden adivinar, estaba doblado en el maldito túnel con su columna vertebral más retorcida que nunca había visto. Al menos tenía 4 patas y muchos brazos y al final de cada miembro una docena de dedos. ¿O tal vez eran una antena? ¿Tentáculos? ¿Esas patas eran espinas como las de un camarón? Carajo, no lo sé. Solo sé que no tenía ojos. Yo lo recuerdo bien. Solo tenía una cosa en la cabeza. La boca. Un cruce entre la cola de un perireja y la boca de un cocodrilo. Pero esa cosa estaba flaco, demasiado delgado para lo fuerte que era. Y la carne no parecía tan dura. Era translúcida, casi parecida a un gusano. Afortunadamente para él tenía un cascarón o una armadura. Chitín creo que se llama si fuera un bicho. Pero esta cosa se parecía más como la cáscara de un cangrejo. Más descripción sobre esta cosa sería estirar la verdad de mi parte y no quiero mentirles. Esto fue 100% real. Así que agradecería a todos ustedes que le dieran like al video y se suscribieran. Sea lo que sea, insecto, crustáceo o demonio destrozó a nuestro sargento en segundos. No pude atacar de cerca, así que le tiré la piedra a la cabeza. También pude haberle lanzado una pelota de playa. Incluso los picos más afilados de los hombres endurecidos no estaban haciendo grietas en su caparazón. Agarré el objeto que el sargento había dejado caer. ¿O le habían quitado la mano? De cualquier manera, casi intervengo cuando la cosa agarró a Ralph. Me gustaría pensar que habría ayudado si Roshi no hubiera actuado primero. Roshi metió esa daga sagrada suya en el monstruo tan fácil como cortar un pastel. Tu suposición es tan buena como la mía. ¿Por qué funcionó? Tal vez la daga era de mejor calidad que las normales. Tal vez fue algo más. Pero la cosa retrocedió sin hacer ningún sonido y Ralph estaba libre. Afortunado o no, 2 cuerpos más ya estaban a los pies de esa cosa y no había nada más que hacer que correr de nuevo. Al menos eso es lo que todo el mundo pensaba que no era Sid Nakmara. En el alboroto logré encontrar y encender un palo de dinamita. Mantengan la distancia, chicos. Grité corriendo de vuelta a la pelea. No tienes ninguna idea romántica de que Sid era un mártir.
Conocía al hombre tan bien como a cualquiera y no tenía intención de morir, al igual que no tenía planes de resbalarse en un montón de agallas, torcerse el tobillo demasiado como para ponerse de pie, o perder el control sobre el explosivo y no atrapar al monstruo en la explosión. Todos menos uno o dos de nosotros despejamos la explosión, sin contar a Sid, que salió como todo el mundo lo había adivinado. Pero en estas circunstancias un oráculo no podría haberlo predicho. Al menos estábamos vivos. Nuestros ojos y oídos no eran tan felices. Pero el monstruo parecía estar peor, saltando en direcciones aleatorias, tropezando sobre sí mismo. Era una criatura impulsada por el sonido, cegada por el ruido tal vez. Ni siquiera reaccionó a Rodney gritando por el cielo para salvarlo. No tuvimos tiempo de jugar a adivinanzas o a llorar la muerte de nuestro amigo. Teníamos que irnos, y Ralph vio nuestra salida. Una abertura abierta por la explosión. Tendríamos que pasar por el medio de la habitación rezando para que el monstruo nos evitara con sus golpes aleatorios. Y se necesitarían 2 hombres para llegar a la apertura, uno sobre los hombros del otro. ¿Qué opción teníamos? Así que fuimos por ello. Recuerdo que Jesse sintió llorar mientras se subía a mi espalda y por un momento lo juzgué por ello. Sí, hasta que me di cuenta de que yo también estaba llorando. A su favor, Jesse encontró una repisa una vez a través de la apertura e hizo todo lo posible para levantar al resto de nosotros. A mitad de camino, Felt y Zank y un par de nosotros habíamos llegado a la seguridad, pero el monstruo agarró a alguien más. Fue a Matthew Stewart, creo. Nadie lo vio morir y nadie intentó ayudarlo. Confieso que siento un poco de alivio pensando que la captura de él lo distrajo en tiempo suficiente para que subiéramos. Fue un pensamiento pecaminoso, claro, pero me he comprometido peor. Éramos ahora 8 o 9 y de ellos solo 2 teníamos linternas. Nosotros la apuntamos hacia arriba y ¿crees que ni siquiera podíamos ver el techo? No sé qué probabilidades de mala suerte teníamos que tener. Era un pasaje oscuro e infinito justo encima de nosotros. Yo disparé directo a la superficie. «¡Alabado seas Jesús! ¡Nos has entregado una salida!», dijo Rodney. Nadie podría discutir realmente el punto, así que subimos. No sé por cuánto tiempo, fue un trabajo agotador, pero la adrenalina es algo poderoso. Al principio nos sujetamos la espalda a una pared y usamos las piernas a lo largo de lo contrario. Luego se convirtió más en una pendiente empinada que teníamos que escalar con las manos. Algunos lugares disparejos nos dieron la oportunidad de descansar. A veces el lugar se ensanchaba y podíamos ofrecer apoyo a los hombres más débiles, pero otras veces se reduciría y tendríamos que pasar uno a la vez. En uno de esos ejes perdimos a un hombre. Un marco tan amplio puede ser una bendición o una maldición en una mina. El Liam era demasiado robusto como para encajar. Incluso con alguien empujando desde abajo y tirando desde arriba, no tardó mucho en que Liam estuviera tan apretado que ni siquiera pudo volver a bajar. Él habría tenido que romperse los hombros para moverse. Ralph se ofreció a hacer precisamente eso. Es decir, sacar su brazo de sus enchufes. ¿Cómo voy a poder lograr subir? ¡Esto es imposible!, Liam preguntó, y todavía atascado el hombre sacó una navaja de su bolsillo y se cortó la garganta. ¡No!, Rodney gritó, y todo lo que podía pensar era lo afortunado que era de estar por encima de él en lugar de por debajo. Los hombres abajo de él tuvieron que cortarlo en pedazos. Eso no les importó, solo cayó 10 pies antes de pegarse a otro lugar. Rodney, que estaba por debajo, comenzó a llorar. Él comenzó a cortarlo en pedazos. No le importó que fuera algún pecado.
Pero una vez que el cuerpo regordete de Liam cayó, él también se fue para abajo. Más tarde yo tendría tiempo para rezar por su alma. Seguimos todo el tiempo que pudimos. Unos minutos más tarde y nos encontramos con lo peor que había visto, sin contar el monstruo. Era un estrecho lugar. Era el techo. Una de las linternas se apagó. No puede ser. Estamos atrapados, susurró un compañero. Tranquilos. Las probabilidades de que saliéramos a la superficie siempre fueron escasas, dijo Ralph sin emoción en su voz. Ojalá tuviéramos unos cuantos cigarrillos para compartir ahora. Oigan, ¿qué hora es?, pregunté. Ya está oscuro probablemente a estas alturas, dijo Ralph. Entonces, creo que enviarán a alguien, ¿o no? No puedo decirte dónde vino la confianza de Jesse, pero lo envidiaba. Tal vez ya haya una misión de rescate cavando en los escombros. Todos llegaremos a casa por la mañana. ¡Ánimo! ¿Eso es lo que quieres, Felt?, dijo Ralph. ¿Todos nuestros amigos y padres eliminados? No, por supuesto que no. Vamos, Ralph. Solo quiero decir... ¡Cállate!, dijo Ralph y Felt lo hizo. Nadie dijo mucho de nada durante la próxima hora. Hubieron unos cuantos sollozos, incluso un par de risas sombrías. Creo que la mayoría de nosotros aceptamos lo inevitable en ese momento. Una pequeña parte de mí tenía esperanza de rescate. No había forma de advertir a los rescatistas si alguien estaba aquí. No teníamos nada más que hacer que esperar y hacer las paces con nuestro Creador. Entonces se apagó la última luz. Dudo que hayas experimentado alguna vez una oscuridad como esa. Claro, tal vez hayas experimentado el tono negro, tal vez cuando hayas estado en el metro. Pero oh, no, yo estoy hablando del maldito tipo de oscuridad que llena todas tus entrañas, donde ni siquiera puedes ver tu dedo a 1 centímetro delante de ti. Es tan oscuro y tan profundo que sabes que nunca volverás a ver la luz. La pequeña habitación en la que nos sentábamos se sentía mucho más pequeña de repente. Las rocas que me raspaban la espalda se volvieron más difíciles de ignorar. No hay nadie en esta tierra a quien le desee este tipo de muerte, ser enterrado vivo. Habría cambiado cualquier cosa solo para estirar mis brazos. En cierto modo, fue casi como ahogarse. Verán, yo casi me ahogo una vez. Tenía 12 años, tratando de impresionar a Susana nadando a través de un lago. Fue divertido al principio hasta que me golpeó como un bate de béisbol la cantidad de agua que había entrado en mis pies y en el suelo del lago. Recuerdo claramente lo opresiva que se sentía toda esa agua cuando mi cabeza se hundió debajo de ella. Una chica mayor me salvó entonces y ni siquiera tenía los medios para avergonzarme por eso. Morir bajo tierra es similar. Toda la piedra por encima y por debajo de mí, quién sabe qué tan lejos. Pero esta vez no veía ningún alumno de 11º grado. De todas las cosas que se extienden en misericordia era la luna. Un pequeño flujo de luz azul sobre nuestras cabezas. Nos tomó los ojos un poco para ajustarnos e incluso apagar la luz. Pensé que estaba alucinando hasta que Felt gritó de alegría. La luz dirigía una abertura hasta la superficie, pero solo era una pequeña hendidura. No era lo suficientemente grande como para que yo cabiera. Era como si la propia Artemisa se estuviera burlando de nosotros. Esa es la diosa de la luna, ¿correcto? Yo puedo hacerlo, dijo Roshi. ¿De qué carajo estás hablando?, dijo Ralph. Oye, yo puedo hacerlo, ten fe, hombre. Roshi puso una mano en la mejilla de Ralph. Está bien, tengo un poco de fe, dijo. Roshi se quitó las botas y la chaqueta, se escupió en las palmas de las manos y se endureció. Oye, Roshi, dije,
Yo también tengo fe. De acuerdo, en cuanto salga iré corriendo y vendré con un montón de gente, ¿de acuerdo? Dijo. No te olvides de traer armas, añadió Ralph. Roshi sonrió y contestó. Claro, y las armas, ¿por qué no? Antes de irse se detuvo. Pensé que se estaba adivinando a sí mismo y luego me dio su cuchillo. Pensé que tu religión decía que siempre tienes que llevar esto. Roshi se rió y luego se fue. No podíamos verlo subir. Él bloqueaba la poca luz, pero escuchamos durante minutos mientras se movía a través de la apertura increíblemente pequeña. Incluso en algún momento sus gruñidos se detuvieron y temía que se hubiera asfixiado, pero luego él nos gritó. ¡Lo he conseguido, chicos! ¡Lo he logrado! ¡Volveré pronto! Todavía no había mucha conversación mientras esperábamos, pero al menos ya no se sentía como ahogarse. Gracias, he terminado de reflexionar. Nunca más volveré a alejarme de mi esposa, oró un hombre detrás de mí. Habla por ti mismo, dijo un tipo que no recuerdo. Lo primero que voy a hacer cuando salgamos de este lugar va a ser tomar una cerveza fría. Algunos de nosotros nos reímos mucho más fuerte que la broma, pero luego lo escuché. Silencio, cállense todos, dije, y todo el mundo se silenció rápido. Sin embargo, el aire no estaba tranquilo. Todos podíamos escucharlo. Era la carne de Liam desgarrándose abajo. Luego fue tragado por esa cosa. No. Nos entregaron. Oye, tranquilo, Sang viene con armas, dijo Felt. Él volverá rápido. Esa cosa tardó un tiempo en comerse a los pobres la última vez. Tenemos un poco de tiempo, relájate. Sí, pero teníamos más de un cuerpo para comer la última vez, dijo Ralph. ¿Qué pasa si termina antes de que Roshi regrese, ah? No estoy seguro de si lo pensé por mi cuenta o si es lo que Ralph estaba tratando de insinuar. Pero se me pasó por la mente una forma de comprarnos unos minutos preciosos. Sin embargo, no expresé el plan. Era demasiado malo. Entonces, alguien más lo expresó por mí. Claro, una ofrenda, dijo. Esa cosa allá abajo es un demonio, un espíritu demoníaco, dijo un tipo que no recuerdo. No lo sabemos, dijo Ralph. Entonces el hombre continuó. Es un demonio si alguna vez hubo uno. Los demonios se sienten atraídos por la maldad como las polillas en una llama. Alguien lo atrajo aquí y solo una ofrenda lo satisfará. Una ofrenda malvada para una cosa malvada. Tiene sentido, ¿verdad? Oye, ¿qué estás tratando de decir? Jessie le preguntó. Nadie respondió por un momento, pero el silencio se rompió por un agrietamiento de huesos. Ahora los huesos están siendo triturados. El monstruo estaba terminando su comida. Tal vez sí tengas razón, dijo Ralph. Tal vez este diablo ha querido un sacrificio todo el tiempo. Oye, Ralph, ¿no crees en este tipo de supersticiones, o sí? Dijo Jessie con algo de preocupación en esta circunstancia. Oh, yo ya no estoy seguro de lo que creo, Fent. Puede que sí ya me haya dañado la cabeza, pero sí sé que esta cosa tiene hambre. Y tengo una idea bastante fuerte de quién es el hombre más malvado entre nosotros. Él viene de una larga fila de gente malvada, dijo Ralph. Al siguiente minuto o dos es un desenfoque. Probablemente porque lo he intentado bloquear, pero como casi todo lo que he intentado en mi vida no lo hice lo suficientemente bien. Por favor, entiéndanlo. No recuerdo haber tirado un dedo sobre Felt. Yo juro por mis hijos, de la forma en que lo recuerdo, que me quedé atrás y miré. Incluso traté de razonar con Ralph y los demás para dejar a Felt,
Yo lo he repasado 1000 veces en mi cabeza, tal vez 100.000, y todavía no me recuerdo a mí mismo como el hecho de que yo lo provoqué. Pero tal vez la mente sea más poderosa que el alma, capaz de cambiar los recuerdos, ya que son demasiados horribles para recortar. Solo recuerdo que mis nudillos estaban manchados de sangre. La mitad era sangre mía y la mitad de la suya. Recuerdo haber mirado esa cara plana como una tabla de lavado. Los golpes de una docena de hombres que había eliminado cualquier evidencia de los huesos de mejillas altas y la nariz puntiaguda de Felt. Recuerdo cómo se veía blanco como el mármol a la luz de la luna. También recuerdo sus gritos y su... ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Hermanos, paren. Amigos, tenemos que encontrar otra solución. Y recuerdo muy bien cuando las palabras fueron reemplazadas por lamentables gárgaras. Mucho peor que la criatura es ese recuerdo el que me persigue. Puedo olvidarlo la mayoría de los días, pero lo recuerdo todas las noches. La bebida me ayuda un poco. Y así es como sabes si el veterano que te contaba la historia estaba realmente ahí. Así es como puedes estar 100% seguro. Antes de tirar el cuerpo por el agujero, nos acordamos el uno al otro en un pacto silencioso para no decirle a un alma lo que pasó. Se suponía que ni siquiera debíamos hablar de ello entre nosotros. Ese era el voto tácito. Así que si alguien sabe sobre Felt, estaba ahí y no se equivoca. A menudo me he preguntado si podría haberlo detenido. Sabía que estaba mal y recuerdo haber protestado con algunos. Yo tenía la daga y sabía que no le importaban los sonidos fuertes. Podría ser que, si fuera más valiente, podría haber usado el cuchillo y el conocimiento para luchar contra el monstruo. Pero si me hubiera interpuesto en el camino del grupo, tal vez nos habría eliminado a los dos. No obstante, yo era un cobarde. No, yo soy un cobarde. Sé que aún no soy. Ojalá Roshi no se hubiera ido en busca de ayuda. Él no habría dejado que sucediera. Él era un buen hombre. También cumplió su palabra, pero las armas resultaron innecesarias. Durante el rescate nunca se encontró con la criatura, volviendo directamente a la peña y sacándonos. Supongo que el monstruo se fue cuando sintió a tanta gente dando vueltas por encima. Pero no estaba en la mina, cuando los habitantes del pueblo volvieron a recuperar lo poco que quedaba de los cadáveres. La mayoría de los supervivientes se fueron a la ciudad mudándose con apenas un adiós a sus amigos y familiares con los que crecieron. Uno regresó finalmente, pero el resto nunca lo volví a ver. También, con la mina más grande cerrada, había menos trabajo. El propietario de las minas habló de reabrir 1 o 2 veces. Dijo que limpiaría los escombros. La mayoría de los trabajadores amenazaron con hacer huelga si lo hacía, pero entonces había cambiado de operación. Él pasó los siguientes 20 años en madera, pero la mina todavía está enterrada. Como yo lo escucho, los chicos suben ahí a veces, a la mina colapsada. Muy bien, vean quién es lo suficientemente valiente como para entrar y tocar la gran pila de rocas malditas. Sí, los padres dicen que es peligroso. Hay cascabeles y demás serpientes. Los abuelos también dicen que es peligroso, pero por diferentes razones. Yo sé que esa cosa todavía está allá afuera en algún lugar. Tal vez se haya encontrado otra caverna para llamar hogar. O tal vez nunca le gustó mucho estar bajo tierra y ahora vive en algún bosque. Antes de que nosotros llegáramos, supongo que estaba atrapado y nosotros lo saltamos sobre el mundo. Supongo que nunca lo sabré. No estoy seguro de si me gustaría saberlo, de que nosotros lo liberamos. Sé que ya no me queda mucho tiempo. Estaré muy pronto en una caja o en una urna. Tal vez Roshi tenía derecho a ello.
Las cosas enterradas tienden a no permanecer tanto tiempo enterradas. Yo también me habría quemado si no causara un alboroto en la iglesia. ¿Por qué debería importarme? Probablemente entro en ese edificio menos de 100 veces y solo para bodas y funerales y domingos de Pascuas. Sin embargo, por mi religión sería un escándalo. Nunca tuve muchos problemas con vida. Me imagino que no sirve de nada empezar después de morir. Contar la historia, toda la historia, incluso las peores partes, es mi tipo de penitencia. La gente debería saber lo que hay en la oscuridad, tanto como lo que nosotros hicimos. En el día del juicio final, cuando tenga que mirar a Fent a los ojos y darme cuenta de cómo he vivido, las cosas que he hecho, al menos puedo decir que lo dije como si hubiera pasado. No hasta el final, por supuesto. Supongo que me quedé callado sobre mis pecados durante los años dorados. Así que si el buen juez considera que soy apto para condenarme, bueno, no puedo protestar demasiado. Tal vez en cualquier infierno al que me dirija vuelva a encontrarme con esta criatura dentro de los túneles de Afganistán.